Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por señal 47 Telefónica del Sur y señal 53 Inet América Televisión en Ancud. Todo ello por Canal del Sur. Bien, estimados televidentes, hoy vamos a sostener junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Javier Cabello una interesante conversación con nuestro invitado. Él es Iván Gonzalo Almonacid Antimán, ancuditano, trabajador social y magíster en salud pública de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Y por qué esta invitación, esta conversación con nuestro invitado, con Iván? Porque él se desempeña en un programa de atención domiciliaria que constituye una estrategia sanitaria que comenzó a ser ejecutada a nivel país desde el año 2006. El PAD está dirigido a todas aquellas personas que tengan una dependencia severa, grave o total, según la pauta índice de Bartel, que después le vamos a preguntar a Iván qué significa, además de contar con un cuidador o cuidadora estable. Estimado Iván, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y la conversación la va a iniciar nuestro querido amigo Jorge Carrasco. Muchas gracias, Boris. Me hace reír porque siempre soy yo el que inicia. Podría ser Javier. Encantado de tenerte en el programa, Iván. Estamos contentos que tú nos puedas explicar, que me da la impresión a mí, un programa que no se conoce mucho, me da la impresión. Pero primeramente preguntarte cómo estás, cómo te sientes. Muchas gracias, Jorge, y gracias, Boris, Javier, por la invitación igual. Y si bien es un programa que, como se mencionó en la introducción, como una estrategia sanitaria ya del año 2006, que se ha ido masificando en todo el país, está incorporada de hecho en el per cápita. Es una estrategia, como bien se menciona, y va focalizado en personas que tienen una dependencia severa. La dependencia severa es una realidad más que todo a puertas adentro. ¿Ya? Si bien no es nuevo, acá en Ancud tenemos alrededor de 160 familias que tienen alguna persona a su cargo que tiene una dependencia severa. Ya. Mal llamado postraado. Correcto. Esa palabra es ¿Por qué mal llamado postrado? Porque podríamos decir desde su inicio, dicen, las personas que están en cama están postradas, entonces sería como postrado, pero el programa no se llama postrado, se llama atención domiciliaria para personas con dependencia severa. Ese es el nombre. ¿Cuándo es una dependencia severa? ¿Cuándo no es tan severa o es leve? ¿Cómo se mide eso? O sea, como para ver cuándo uno, porque a veces uno no sabe. A lo mejor hay un familiar que tiene una dependencia, claro, y muchas veces no se dan ni cuenta. Sí, de hecho nos ha tocado varias ocasiones donde las personas dicen, no, es que no quiero ir al CEFAM o consultar para no molestar, nos arreglamos de alguna manera, pero está este programa que es comunal, ¿ya? Que es comunal y la dependencia severa se mide con un instrumento que se llama índice de Bartel, que es el que está reconocido acá en Chile. Ahí marca la dependencia leve, moderada o severa total. Hablamos de una dependencia para poder desarrollar sus actividades como cotidianas, ¿no? Exactamente, actividades de la vida cotidiana o de la vida diaria, digamos. Desde, por ejemplo, levantarse, vestirse, lavarse, desplazarse, el tema de ir al baño, subir escalones, bajar escalones. Es una pauta bien estructurada, donde se le asigna un puntaje y en base a eso arroja los parámetros en que la persona tiene el nivel de dependencia. Si tiene, no tiene por qué conocerlo, pero si tiene por ejemplo 35 puntos o menos, la persona ya tiene una dependencia severa y calificaría el programa, obviamente si tiene un cuidador también. Hay otros requisitos, no solamente que tenga la dependencia severa el cuidador. ¿Cómo cuáles? Que sea un usuario FONASA, o sea, tiene que estar en el servicio público, estar inscrito en algún dispositivo de salud, CEFAM, SECOP, Posta Salud Rural, y con esos requisitos ingresa a este programa y tiene su atención de salud en el domicilio. Correcto. Y una dependencia severa entonces sería una persona que no es capaz de hacer estas cosas que mencionabas tú, por lo mejor de levantarse solo, de ir al baño solo, de movilizarse. Tiene un rango, pero por lo general depende de un tercero para poder realizarlo. Puede haber una persona que a lo mejor, si es continente, no usa pañales, como comúnmente se dice, pero está en silla de ruedas, de todas maneras.
o tiene alguna extremidad que lo hace, digamos, no funcional y depende de otro, o sea, es relativo. Hay personas con algún deterioro cognitivo importante, personas también que sufrió accidentes, pasan de un día a otro a una dependencia severa, o total incluso. Iván, las características que menciona Javier de la dependencia severa, como tú también lo dices, significa igual que la persona está postrada. Quizás el concepto de postrado pasa a ser quizás muy fuerte. A lo mejor tú puedes explicarlo de otra manera, porque me parece que también está dentro de una normativa, una ley, esa dependencia o esa falta de autonomía. Sí, tal vez ahí existen personas que realmente tienen dependencia severa y no lo saben porque lo atribuyen a estar postrado en una cama, total. Exacto. Pero ese es como el máximo de dependencia. Pero pueden haber personas que tienen algún tipo de funcionalidad, pero aún así dependen de otra persona. Para eso también tiene que evaluarse. Por lo general lo evalúa un profesional clínico. Idóneo es el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, enfermero, enfermera, y aplica esta pauta de manera adecuada y ahí ve si califica o no para el programa. Iván, ustedes siempre, la gente que trabaja en salud hablan del per cápita y a veces no siempre se entiende, porque recién tú nos comentabas antes de ingresar al programa que se subvenciona con el per cápita. A lo mejor podrías explicarlo un poquitito mejor. Sí, bueno, el per cápita son los recursos que llegan por cada usuario inscrito y validado por FONASA, digamos. Comunalmente nosotros como programa no tenemos como, por decir, un recurso exclusivo para el programa. Nosotros estamos incorporados en el dinero, en otras palabras, que llega por cada usuario inscrito y validado a la corporación, digamos, que son, digamos, los que administran estos recursos públicos. Porque a lo mejor uno podría pensar de que un programa donde hay una cierta cantidad de profesionales con distintas especialidades pudiese tener un financiamiento fuerte, ¿no? Y no es tan así. Exclusivo, podríamos decir, no claro. Es así. No, lamentablemente no tiene un presupuesto exclusivo. No. ¿Se está pidiendo algo para mejorar esa parte o no? Yo creo que tiene que ver con las políticas públicas que visualicen esta necesidad o a través de convenios que complementen este programa. Si bien tengo entendido hay convenios de compras de pañales que se lo ejecuta a través del Servicio de Salud, lo traspasa a las corporaciones, a los de SAM principalmente. También hay otras iniciativas que un poquito complementan a este programa, pero recursos propios no. De hecho hay otro programa que se inició a finales del año pasado, que es cuidados paliativos universales, pero no oncológicos, ¿ya? Y también se viene un poquito a reforzar y apoyar los PAP, digamos. Sería interesante que se tomaran cartas en el asunto, porque Chile empezó a envejecer hace ratito. La población empezó a envejecer, entonces va en la curva correspondiente. Y este programa, a raíz de eso yo te quiero consultar cómo lo hacen para elegir a la persona que acompaña al paciente. Sí, ahí tal vez la pregunta es cuál es el perfil del cuidador. Exacto. O cuidadora. ¿Ya? Hay un tema de género también. Porque ellos no lo eligen, sino que el paciente, un familiar, lo más probable. Sí, la mayoría de los... O una persona externa también puede ser. Exactamente, o también que esté institucionalizado. Claro. El perfil de los cuidadores, por lo menos en Ancud tiene igual ciertas particularidades con el resto del país. Acá los cuidadores son principalmente familiares, ¿ya? Son familiares, y de los familiares principalmente son mujeres, ¿ya? Hay un tema cultural también que se entremezcla. Son mujeres e incluso adultos mayores cuidando a otros adultos mayores. Es un perfil bastante que se repite a nivel nacional. Principalmente en tema de género, mujeres, adultos mayores cuidando a otros adultos mayores y familiares. Ya en el menor de los casos son cuidadores externos, porque eso involucra obviamente un desembolso económico. Claro. De hecho, el cuidador o los cuidadores, o las cuidadoras principalmente, cuando asumen este rol, en muchos casos es una crisis en el interior de la familia. Puesto si uno tiene, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y quedó en cama o dependiente, o en silla de ruedas, alguien tiene que asumir los cuidados. Y por lo general algún integrante de la familia es que dice, ya, yo tengo que asumir los cuidados, y peor es cuando no hay más. Cuando es un hijo, una hija única, tiene que asumir los cuidados y obviamente es una crisis en el interior de la familia. Hay cuidadores que en ocasiones han tenido
que dejar de trabajar porque les sale, entre comillas, más económico cuidarlo o cuidarla que pagarle a alguien. Oh, claro, porque no debe ser barato tener una persona que cuide Es bastante oneroso y no siempre son los mejores cuidados también. Y en este caso el programa de atención domiciliaria, bueno, ustedes hacen visitas, ¿no? Hacen visitas como periódicas, pero además capacitan a la persona, al cuidador o cuidadora. Sí, de hecho uno de los componentes del programa, su objetivo es educar y capacitar al cuidador, entregándole herramientas que permitan mejorar su calidad como cuidador, ¿ya? Nosotros aquí ocupamos la estrategia de educaciones en domicilio, de manera principal. Aún así, igual hacemos actividades masivas para los cuidadores. De hecho, mañana tenemos una actividad masiva para los cuidadores urbanos respecto a la salud oral y cuidados de la prótesis, que lo hace nuestro odontólogo del programa. Entonces, esa es nuestra estrategia, pero la que ocupamos principalmente es la educación en domicilio, porque sabemos que es muy difícil para él o los cuidadores salir a algún lugar porque tienen que ver con quién dejan a su familiar o la persona que cuidan, a veces hay que pagar a otras personas, entonces, o no hay red de apoyo, entonces ocupamos nosotros acá por lo menos esa estrategia, nos ha dado bastante resultado. Yo creo que un importante programa, como te decía al principio, me da la impresión de que no se conoce tanto. Y qué bueno que ustedes estén enfocando igual en el poder facilitarle al cuidador el que pueda tener una cierta capacitación. O sea, de hecho, estamos viendo que ustedes atienden a las personas con dependencia severa, pero también tienen ese contacto fuerte con quien está cuidando. Todo se entrelaza y va. Exactamente, es un sistema entre la familia, el cuidador, el usuario que se cuida y el equipo de salud. La idea es que sea un círculo virtuoso, todo en pro de una mejor atención a la persona que se cuida, pero sin descuidar también al cuidador, porque si el cuidador no está bien, obviamente los cuidados también va a ser deficiente. Hay síndromes asociados al cuidador, quedan cuidadores quemados, podríamos decir. Entonces la idea es eso, aliviarle un poco la carga al cuidador a través de estas educaciones, que nos vean como una red de apoyo y llevar la salud al domicilio. Esa es como la idea. Falta, sí, obviamente falta, obviamente nos gustaría aumentar la frecuencia de las visitas, en especial en rural, llegar a más personas, pero con los recursos son limitados, pero aún así igual agradecer la instancia, porque estoy seguro que lo más probable es que más de alguna persona no tenía conciencia de que cuidaba a una persona con dependencia severa y pensaba que era netamente que estaba postrado total en una cama, y no, hay niveles intermedios y podamos a lo mejor llegar a ellos y apoyarlos. Debemos entender, Javier. No, es que era relacionado con lo mismo. Debemos entender de que existe un equipo urbano y un equipo rural. No, es un equipo comunal, un equipo único, podríamos decir. De acuerdo. Multidisciplinario se podría decir, donde somos alrededor de 16, digo alrededor porque hay 14 personas que son fijos, entre técnicos, profesionales y administrativos son fijos, y otros profesionales que son transversales, que se llaman, vienen a hacer una prestación puntual y retornan a su dispositivo, en este caso algún CEFAM. El equipo está desde 2 médicas, enfermeros, TENS, nutricionista, terapeuta ocupacional, tenemos unas horas de fonoaudióloga también, bueno, en mi caso trabajador social y a cargo del programa, los conductores que también son muy importantes, los administrativos, tenemos algunas prestaciones de podólogo también, o podóloga, y el odontólogo y su asistente dental, o sea, no sé si me queda alguno fuera, pero si te das cuenta es un equipo bastante importante, de hecho es llamativo cuando... Es importante saber cómo van a los sectores rurales con la dinámica, esta red de apoyo y los equipos, porque me imagino, parece que va más de una camioneta con personal. Sí, hoy en día tenemos 3 vehículos que estamos distribuyendo la atención en domicilio. Hay actividades que son diarias sí o sí, como son las curaciones, las heridas, podríamos decir. Hay controles, evaluaciones de ingresos también, pero no son por cambio de dependencia, principalmente son por fallecimiento. Igual los médicos tienen que hacer los certificados de función. Nosotros abarcamos toda la comuna y también realizamos, en los casos de los sectores rurales, cada alrededor 3 meses intentamos llegar a esos lugares a ver nuestros usuarios que están esparcidos por todo Ancud,
desde Degán, Chacao, Nal, o sea, tratamos de abarcar todo eso. Intentamos cada 3 meses ir a hacer una visita. Si bien el convenio nos entrega orientaciones técnicas, nos dice, ¿sabe qué? Tienen que ir 2 veces en el año, en el semestre, y entre medio unas visitas de seguimiento o procedimiento. Pero si uno hiciese eso, o sea, es menos todavía. Claro. Tratamos de aumentar la frecuencia, por lo menos en rural. Una persona que esté viendo el programa, que sea cuidadora, que se esté dando cuenta, digamos, de que chuta, yo soy cuidadora de una persona con dependencia, ¿cómo se pudiera acercar o favorecer de este programa? Bueno, hay canales de derivación. ¿Ya? El principal canal es a través de su dispositivo de salud más cercano. En este caso sería su SECOF, su CEFAMO, Posto de Salud Rural, donde el equipo de base va a hacer la visita, constata efectivamente que tiene una dependencia severa, y ahí internamente nos deriva y nosotros hacemos la evaluación o la reevaluación, entre comillas. Claro. Pero ellos podrían ser parte ya del programa. Sí. Y también tenemos bastantes derivaciones y buena comunicación, podríamos decir, con el nivel secundario, o sea, el hospital en este caso, con el programa de ODOM, atención domiciliaria, con paliativos también, quienes ellos realizan derivaciones vía correo electrónico, adjuntan este índice de Bartel, que es la pauta que califica la dependencia, y más los datos del cuidador o persona que está a cargo, y nosotros después vamos a hacer la evaluación de ingresos. Por lo general, la mayoría de las derivaciones son asertivas e ingresan. ¿Ya? Pero esos son como los dos canales, internamente desde APS, que nos deriven, y también de nivel secundario. ¿Ya? Ese es como el canal formal, digamos. De acuerdo. Y esto, bueno, en Chile se comentaba que nació el 2006. Aquí en Ancud partió también en esa fecha, partió después. ¿Y cómo ha ido como el progreso en cuanto al ingreso de pacientes? ¿Se ha mantenido? ¿Mantienen un número estable? ¿Va aumentando? Sí, buena pregunta. Se fue implementando de manera gradual, ¿ya? Si bien en sus inicios fue teniendo varios tipos de financiamiento hasta llegar al per cápita. Acá en Ancud, según recuerdo, creo que fue alrededor del 2010 que se implementó con un equipo, pero entonces la población bajo control eran poquitos, creo que eran como 20, 15, entonces eran más que un equipo, eran ciertos profesionales que lo iban a visitar cada cierto tiempo. Pero hoy en día estamos hablando de alrededor de 160 personas con dependencia severa, entre urbano y rural alrededor de 50 aproximadamente. Digo relativo, porque mañana puede ingresar uno, pero pueden fallecer 3, 4, es bastante dinámico esa cifra, pero sí la tendencia es a ir aumentando, y tiene relación con el aumento también del envejecimiento de la población. Lo importante, creo, también es destacar eso, o sea, que en un principio nació como, claro, sacando profesionales de diferentes partes para ir a atender gente, pero hoy en día es un equipo bastante completo, exclusivo para eso. Sí. Creo que eso es importante. Hemos tenido otros invitados, digamos, que han trabajado en el sistema de salud público, y nos hemos ido dando cuenta de que hay muchos servicios públicos que no se conocen tanto. Exacto. O sea, han aumentado mucho los especialistas también en el hospital. Hay muchas operaciones que se hacen aquí ya hoy en día que antes nadie se atrevía a llevar a alguien al hospital porque pensaban que le iba a pasar algo. Creo que es destacable, digamos, esa mejora en todo lo que es el servicio de salud pública. Sí, y como comentaba, es una realidad puertas adentro. Realmente cuando hacemos el ingreso, por lo general con médicos, las personas creen que están solos en esto, que solamente a mí me está pasando, aparte que muchos están en una crisis propiamente tal, en proceso de adaptación. No, hay más de 100 personas, 150, 160 personas que están en la misma situación que usted. Entonces como que ahí chocan con la realidad, es una realidad que está puertas adentro. ¿Y existe algún acompañamiento, no sé, psicológico, de apoyo más como se dijera, bueno, psicológico, digamos, del cuidador? O como dices tú, claro, entran en un problema de familiar. O sea, tener una persona, a lo mejor tener que dejar su trabajo por estar cuidando a esta persona, claro, me imagino que el cuidador también debe sufrir bastante, no sé, frustración, miedo. Sí, hay que hacer a veces contención. Algunos que eran cuidadores mucho tiempo y recién se enteraron de este programa y les alivia un poquito. Sí, en el equipo tenemos algunas horas de psicólogas ya, que se están tratando de aumentar también para dar algún tipo de contención o atención en domicilio necesaria, digamos. Pero cuando ya
se escapa un poco de lo que se puede hacer en domicilio, porque no están los espacios a veces, se tiene que derivar a su sector para una atención ya en box, las veces que se puede también. O sea, considero yo que es muy importante, o sea, cuando hay este tipo de perdóname, Jorge, ¿no? de personas que están enfermas, claro, muchas cosas van enfocadas al enfermo, pero se olvidan de lo que pasa a una persona que está cuidando, que genera un tremendo problema y con muchos altos y bajos dentro de los días, de la semana. En el cuidador pasan muchas cosas, muchas cosas. Es muy común, y lo digo yo, lo dice la literatura, los papers, el cuidador tiende a descuidarse, porque centra toda su atención, su energía en la persona que cuida, familiar, podemos decir principalmente. Entonces, si la persona que cuida ya tenía a lo mejor algún tipo de patología de base o problema de salud, lo deja de lado, entonces empieza a centrar toda su energía, empieza a descuidarse, empieza a dejar hacer cosas que a lo mejor antes eran placenteras. A lo mejor alguien asistía a un club, no sé, cultural, social, y deja de asistir porque tiene que dedicarse, entonces empieza a aislarse muchas veces, y obviamente eso repercute en su salud mental también. Obviamente. Estos son temas que pudiesen ser como recurrentes. Yo tengo el recuerdo de una tía que sufría de una artritis severa, y estaba en silla de ruedas, y la cuidaba su hermana, la tía Marva y la tía Estela. Y la tía Estela nunca se casó. Y nunca se casó por estar cuidando a su hermana. Eso se da mucho, como tú comentas, Iván, ¿cierto? Sí, por lo general es un familiar que cuida a otro. Es lo más común que ocurre en el perfil. Aún así, los cuidadores, en la realidad, por lo menos que nos ha dado en la práctica, a veces los cuidadores no dicen lo que les pasa, no dicen lo que sienten, y no lo comparten con otras personas que sí pudiesen colaborar. Por lo general, yo me hago responsable, como en mi experiencia, a veces el cuidador pide ayuda cuando ya no da más. Claro. Entonces esa es la idea un poco del programa también, que se cuestione, que haga la reflexión respecto de que no se las puede solo o sola. Entonces a veces hay que pedir ayuda a otros familiares, contar que no está bien. Y nosotros aplicamos igual ciertas evaluaciones donde le hacemos un poquito el clic al, mire, usted no está bien, no está con sus controles al día, no se ha evaluado, está con sintomatología depresiva, o sea, usted está en riesgo de tener otras enfermedades y puede llegar incluso a quedar igual o peor que la persona que cuida. Entonces ahí la idea es cómo hacer este cambio. Correcto. Iván, los cuidadores, leía en el prospecto de que reciben una especie de remuneración o una asignación. ¿Qué es lo que es? Sí, ese es un mito casi. El programa, lo central es la atención médica en el domicilio. Pero paralelamente hay un beneficio que se llama estipendio. Es como una cosa, ¿qué es eso? El estipendio es un reconocimiento a la labor del cuidador por sus cuidados. Es netamente un reconocimiento, es algo casi esto. No es una pensión, porque comúnmente se piensa, me van a dar un sueldo, una pensión por cuidar y no es así. Hoy en día, lo puedo decir porque es objetivo, es un subsidio que está aportándole al cuidador 33.000 pesos mensuales. Tú me dices, pero con eso no se hace nada. Es simbólico, entonces. Es simbólico más que todo. Me gustaría que fuese... Pero que igual le sirve. Igual sirve. Igual le sirve, sí, pero... Obviamente que sí. Por ejemplo, es una persona que cuida, no sé, a la mamá. La mamá solamente tiene la pensión, pongamos que tiene la pensión básica solidaria, tiene 65 años, cumple lo que tiene la PGU, un poquito más, y solamente se mantienen con ese ingreso. Obviamente estos 33.000 pesos aportar en algo. Obviamente hay personas que le sirven mucho y otras que simplemente nos dicen, oye, pero con eso no hago nada. Lo que pasa es que lo reflexiono de lo que hemos conversado acá y lo importante que es un cuidador, todo lo que hace, todo lo que aporta, porque lo hace consciente de que está ayudando a un familiar, pero me estoy desgastando y no sé si no me estoy dando cuenta o no lo quiero asumir nomás, porque en términos de salud uno percibe cuando se está enfermando, ¿no? Y lo calla, pero en términos económicos no, pues, ¿qué va a hacer en una relación de, entre comillas, paciente y cuidador? El cuidador lo están ayudando, lo están perfeccionando,
está cuidando con amor a esa persona, y eso debiera tener una retribución que le permita aportar a ese trabajo, inclusive. Sí, me gustaría que ese reconocimiento fuese mucho mayor. Claro. Tengo entendido que hay un proyecto por ahí en algún lado donde se aumente este monto a algo un poquito más significativo que permita satisfacer a lo mejor las necesidades básicas, pero está ahí, creo, en el Congreso. Se lo vamos a plantear al diputado ahora en septiembre, ¿eh? Sí, cuando venga. Sí, cuando venga. Porque él dijo que íbamos a hablar solamente de Ancud. Sí. Así que... Esto es transversal a todo el pues. país, y es una realidad que cada vez va a estar más presente. Ya. ¿Tiene algún tope de pacientes, o ustedes tienen que asumir la cantidad que sea nomás de aquí en adelante? Sí, bueno, una pregunta. No hay un tope, pero sí hemos llegado en algún periodo al límite, que un tiempo antes de la pandemia estábamos llegando a cerca de los 200 personas con dependencia severa, y en ese entonces ya no estábamos dando abasto, o sea, había que ir simplemente, como dice, apagando incendios, no daba para hacer controles de salud, simplemente era, como uno dice, creo que es morbilidad, o sea, era, sabe que está enfermo, necesita médicos, necesita quimios, curaciones, o sea, era como... Eran reactivos entonces. Exactamente. Hoy en día no es tan así, pero yo creo que lentamente va para allá de nuevo. En el periodo de pandemia tuvimos bastantes egresos por fallecimiento, por un tema obvio, el miedo, ya no estaban atendiendo la especialidad, los equipos de salud estaban por turno, entonces muchas personas dejaron de atenderse, dejaron los tratamientos a veces, entonces, y ahí se nos fallecieron bastantes adultos mayores en el camino. O sea, iban estas y por el mismo COVID también. Claro. De los pacientes, tú hacías mención que son como bastante técnicas, pero ¿cuáles son las diversas patologías que ustedes encuentran más en los pacientes que tienen atención domiciliaria? Tendría que revisar los diagnósticos, pero en general es como accidente cerebrovascular, una descompensación, quedan con un grado de dependencia. También tenemos personas que han tenido accidentes, o personas que también han nacido con una discapacidad que le hace depender del otro. Pero por lo general es causante de una enfermedad que se gatilla en el transcurso de la vida, podríamos decir, como a grandes rasgos, principalmente. Por eso es importante hacerse exámenes preventivos, tratar de mantener una buena alimentación, calidad de vida, salud mental. Al final todo repercute. ¿Hay alguna, no sé, como diferencia entre los pacientes, las personas que atienden en la ciudad versus las de zonas rurales? ¿O son las mismas patologías? La verdad tendría o las edades, de repente, no sé, por el campo uno siempre ve gente como bastante más mayor, que todavía tiene actividad, digamos. No sé, por curiosidad, digamos, a ver. Tendría que ver el análisis estadístico, pero en general es bastante homogéneo. ¿Ya? Nosotros en el programa también tenemos niños, ¿ya? Aunque sí el perfil son adultos mayores, también tenemos niños en el programa. Son poquitos. Poquitos. ¿Esos niños de qué sufren? Por lo general ya venían con algún tipo de malformación o enfermedad de base que los hizo dependientes prácticamente desde que nacieron. Y ahí asume la madre. Por lo general es la mamá que los cuida. Correcto. Bueno, estimados, pasó volando el primer segmento, que son media hora. El director ya me estaba haciendo señas. Así que, estimados televidentes, vamos a una breve pausa y seguimos la interesante conversación con nuestro invitado Iván Gonzalo Almonacid Antimán. Vamos y volvemos. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia.
Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles, y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. De vuelta, estimados televidentes, de nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos a seguir la interesante conversación que estamos sosteniendo con Iván. Le dejo la palabra a mi querido amigo Jorge Carrasco. Gracias, Mori. Sería muy interesante saber, Iván, porque uno pudiese suponer de que existen muchos casos más en por ejemplo, los sectores rurales. Entonces, saber cómo se realiza este primer contacto con ellos. ¿Cómo lo realizan ustedes con toda esta atención a estos pacientes con dependencia severa? Bueno, primero cómo llegan al programa. En este caso, si pensando en el ámbito rural, ahí lo que uno esperaría que los TENS, en este caso, que trabajan en las postas de salud rural, conozcan a su comunidad, o cuando llega una nueva persona al sector y deriven a su equipo de cabecera, ellos evalúen y después nos deriven a nosotros. Esa es como la dinámica, explicaba un poquito delante. Obviamente cuando nosotros vamos, tratamos de la primera visita de evaluación de ingreso, ir con un médico, en el caso tenemos dos médicas, un kinesiólogo o terapeuta, quien habla, como para no tampoco saturar de tanta información a la persona. Hay ocasiones donde no ingresa el usuario y se devuelve a su sector, se explica, sabe que no tiene una dependencia severa y sigue sus atenciones, digamos, en su CECOP, CEFAMOS, por salud rural. ¿Ya? Pero siempre nos pasa también que después vuelven a derivar porque ya su estado de salud ha empeorado y ahí se ingresan. Entonces, pero como mencioné al principio, somos alrededor de 16, ya son 14 bases más otros apoyos que tenemos esporádicos. Una vez que ingresa, después los demás profesionales van a hacer sus controles de rutina. ¿Ya? Por ejemplo, fue una visita a una doctora, un médico, más un kinesiólogo. Dice, ya sabe que ingresó, tiene dependencia severa, el cuidador, los datos, hay que aplicar otros instrumentos, pautas que cada uno tiene que hacer, entonces después los otros van. ¿No? En el caso rural, cada 3 meses se hace un control integral. En urbano es más fácil, porque nos podemos mover acá, pero en rural hay que planificar las rondas, porque también hay que usar un uso eficiente de los recursos. ¿Y cómo es la percepción de la gente en general con este tipo de ayuda? O sea, claro, uno puede suponer que obviamente están agradecidos, pero no sé, a lo mejor se encuentran con otras situaciones. De hecho, nos pasa que hace un tiempo nos piden que apliquemos un plan de cuidado al cuidador, donde ahí nosotros incorporamos localmente las expectativas que tienen del programa, por poco saber. Y claro, la mayoría lo que quiere es que ojalá se visiten lo más frecuente posible. Ayuda. Claro, pero como tenemos tantos usuarios, tenemos que tener un objetivo para ir a un domicilio, no por ir. Es como decir, no, pueden venir a echar un ojito de vez en cuando. Y ahí cuando le explicamos, sí, nos gustaría, pero tenemos que tener un objetivo para ir a un domicilio. No es solamente usted. Ahí empezamos a contar un poco el programa, que tenemos más de 100 personas, entonces, chuta, pensé que era yo nomás. Y ahí como que entienden un poco que si realmente necesita que vaya alguien, fuera de los controles de rutina, ahí el cuidador, la familia tiene que tener una comunicación con el programa, avisar, sabe que mi mamá, papá está con una zona enrojecida,
o está con bastante flema, podrían venir a evaluarlo, y ahí se programa la visita. Como esa es la idea, la idea de tener como la buena comunicación. Y así. Iván, ¿cómo programan ustedes un día a día? Ejemplo del sector rural, ¿cuántas visitas alcanzan a hacer? ¿Qué demanda o qué es lo que va a determinar la cantidad de visitas en el sector rural un día cualquiera? Hay varias cosas ahí. Las rondas de rutina, como planteaba, hacemos cada 3 meses, e intentamos hacerla cada 3 meses, ¿ya? Se hace un control integral donde van diversos profesionales. Pero si este usuario o usuaria requiere más visitas, se hacen visitas especiales, podríamos decir. Lo más común, por ejemplo, son las curaciones. Las personas tienen algún tipo de lesión, herida, digamos. Entonces, la parte de enfermería determina, sabe que hay que hacer un esquema de lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, 3 veces a la semana. Entonces, esos 3 días se va al rural a hacer netamente la curación. Y otro día se va a hacer el control integral, lo que corresponde según el programa, digamos. ¿Eso lo planificas tú, junto con el equipo? La parte de enfermería lo hace netamente como digamos el subgrupo o subprograma, podríamos decir, de enfermería, porque tenemos bastantes curaciones, bastante curaciones, alrededor de entre 25 o 30 que se distribuyen en la semana, y estamos hablando como usuarios, porque un usuario puede tener varias heridas, puede tener una herida en la zona sacra, en la colita, en los talones, en los brazos. Entonces hay usuarios que requieren 1 hora, 2 horas de curaciones, dedicación. Entonces es relativo, pero una de las cosas que más nos lleva a rural, podríamos decir, ni siquiera son tanto las rondas, sino son otros tipos de prestaciones, las curaciones, morbilidades, evaluaciones de ingreso. Se intenta irlo lo más rápido posible, pero igual se le explica a la familia que no somos un servicio de urgencia, nosotros somos controles de rutina, de atención primaria en el domicilio, no somos un servicio de urgencia. Entonces ahí de repente la gente puede tender a confundirlo. A confundir, sí. Porque es atención primaria. En el caso de los pacientes que siempre la están curando por el tema de la herida, ¿esas se originan a lo mejor por caídas, son porque sufren alguna diabetes, que hay que estar siempre presente ahí? Podríamos decir todas las anteriores. Sí, puede ser un poco por negligencia, por cuidados deficientes, porque sus patologías están un poco descompensadas. Hay los diabéticos, son como de alta prioridad también. Muchas veces igual producto de hospitalizaciones, salen algunos con algunas heridas o por descuido. Pueden haber muchas causas, pero las causas principales de las heridas o las lesiones son por los cuidados. Recordemos que la mayoría de las veces el cuidador parte de cero. Entonces tiene que aprender todo. Y ahí el equipo entra para hacer educación. Muchas veces está el sentimiento de culpa, era como, yo no sabía que la sábana tenía que no tener este doblez, o ponerle algo entre las piernas para que no tenga el roce, y ahí se provocaron esas heridas, a veces por descuido. Y ahí obviamente el programa entra a educar para que vaya mejorando esa atención. Pero lo de las heridas pueden ser varias causas, pero principalmente son los cuidados y también temas de salud asociados a la persona que se cuida. Como quien cuida y la persona, las propias características. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que esté en una cama normal, podríamos decir, con frazadas chilotas y todo lo que tú quieras, que otra persona que tenga a lo mejor un catre clínico, con un colchón antiescara, con una alzarropa, lo que proteja los pies que no se aplaste, que lo estén cambiando de posición cada 2-3 horas, que tenga otro tipo de cuidado. Varía bastante. Hay cosas que están garantizadas también por el GES, que son, por ejemplo, el colchón antiescara, la silla de ruedas, cojín antiescara. Hay varios elementos que ayudan para... ¿La cama no está garantizada? El catre clínico, digamos. ¿El catre clínico, sí? No está... Pero el colchón antiescara, sí. El colchón sí no está garantizado, pero hay vías de obtenerlo. Ahí nosotros tenemos también buena comunicación con la oficina de adulto mayor. Está mi colega acá, Julio Aguila, donde ellos tienen un stock de catres clínicos en comodato. Entonces, cuando nosotros vemos que algunos requieren prioritario, especialmente las heridas son prioridad, le derivamos o enviamos directamente allá donde la oficina de adulto mayor y quedan en lista de espera. En alguna ocasión obtienen al tiro un catre clínico en comodato. Esa es como una alternativa. Y la 3 en realidad. La otra
es a través de postulación a ayudas técnicas del Senadis, ¿ya? Pero ahí es un poquito más largo el proceso porque hay que hacer una postulación, pide como requisito la credencial de discapacidad, que ya es otro proceso, claro. Y una vez teniendo la credencial y justificación se postula y ahí el Senadis, digamos, cuando abre las postulaciones se puede obviamente hacer el requerimiento, pero por lo general es de un año para otro en la práctica, digamos. Ya, es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y la tercera, que es comprándolo, pero obviamente tiene un valor bastante significativo. No todos pueden acceder. Sí. Y además que seguramente en los hogares también, porque la cama clínica no es pequeña, tiene que tener espacio, un piso fuerte incluso. Claro. Entonces hay que tomar en cuenta ese hecho también. Sí. Acá se da harto la particularidad, vuelvo al principio, a veces el cuidador parte de cero y de un día para otro. Ya. No sé si uno se ha dado cuenta, pero la mayoría de las casas, especialmente de villa o poblaciones, no contemplan dormitorios en el primer piso. No, pues. ¿Y qué pasa si yo vivo en una casa, no sé, pongamos de Alto Caracoles, de 2 pisos, los dormitorios están arriba y mi mamá queda postrada? Algo tan común, una caída de una escalera, fractura de cadera, dependiente severo inmediatamente. Es muy común que en las casas, en los comedores, se habiliten las camas, porque aquí las casas, especialmente de poblaciones, no están, o villas, o casas particulares en general, no están pensadas que algún día uno va a tener un adulto mayor con dependencia. Claro. Es algo que uno de repente no visualiza mucho. Si bien hay un beneficio de la credencial, cuando se postula el subsidio con una credencial de discapacidad, la casa viene adaptada, ¿ya? Pero esos son los menos los casos. Claro. En el común y corriente uno no piensa que va a tener alguien con dependencia. Por eso plantea que igual es una crisis a veces. Iván, una pregunta más particular. O sea, ¿cómo llegaste a trabajar en el programa y cómo te sientes tú? O sea, porque igual me imagino que trabajar con este grupo de personas que ves que hay muchas necesidades no es fácil. ¿Cómo te sientes en ese trabajo? Sí, hay varias cosas, hay un lado A y un B, un lado bonito y un lado que también es difícil. Bueno, ¿cómo llegué? Yo llegué porque se generó un cupo inicialmente, me acuerdo, hace ya más de 10 años, en Secop Chacao, allá partí, y en Bellavista, ¿ya? Pero ahí la realidad era otro tipo de trabajo más comunitario, más visitas, y por esas cosas la vida llegué a PAD un par de horas y después me fui quedando, y ya yo creo como 7, 8 años en el programa, en los últimos 5 a cargo del programa. Así llegué inicialmente, digamos. Pero tiene un lado B que tiene una carga emocional muy, pero muy, muy alta en el equipo, no solamente en mí, sino en el equipo completo. Yeah. Porque uno también trabaja con el dolor. Imagínate una persona, un TENS, que tiene que hacerle curaciones a una persona, a lo mejor por 2 meses, 3 meses, hasta que se recupera, logra sanar esa herida, y se recupera y fallece. Te puede quebrar, Sí. te puede quebrar. Estar en este programa, yo siento que no cualquiera puede estar, porque aquí tú trabajas con personas que están en una etapa final por lo general de la vida, donde lo más probable es que después de un tiempo van a fallecer. Entonces, obviamente te afecta. Si bien el equipo no tiene una alta rotación, Yeah. sospechosamente, porque la mayoría del equipo de salud tienen alta rotación en general, el equipo es bastante estable. La mayoría lleva más de 4 años en el programa. Y eso en el caso de ustedes, acá en ANCUD. en el caso de nosotros. Yeah. Y obviamente son fortalezas, sí. Pero sí te afecta, obviamente que te afecta. O sea, fuiste a hacer una visita, entregaste todo lo que podía, educación, alguna ayuda social, educaste, todo bien, y al otro día te enteras, a veces por los Facebook, por los obituarios que hacen, que falleció. O sea, uno igual queda así como, pero ¿cómo si Lo vi ayer. la vi ayer, estaba bien, estaba conectado? Sí, no, hay que tener cierta fortaleza y habilidades para estar en el programa, siento yo. Yo creo que mis compañeros deben pensar algo similar. Iván, ¿y ustedes no reciben ahí una contención como grupo, profesionales que intervengan, les hagan dinámica de grupo, etcétera, para ir sacando eso? Si bien hay estrategias, son cada cierto tiempo, se realizan algún tipo de actividad que le llaman como de autocuidado, enfocado a la salud mental, pero yo creo que la mejor terapia que tenemos es que el equipo es bastante alegre.
Es bastante alegre, se ríen de todo un poco, y eso ayuda bastante a distender el equipo. Nosotros físicamente estamos en un espacio así similar, también el doble grande, y estamos todos ahí juntos. En algún momento del día estamos todos juntos, entonces eso nos permite un poquito conversar. A veces uno ve a un compañero que no está medio cabizbajo, oye, ¿te pasa algo? Es bastante, la dinámica te permite saber un poquito cómo está el otro. Entonces eso también es un factor protector, porque uno no está encerrado en un box, si bien hay que hacer visitas, es parte del programa, pero siempre al principio del día y por lo general cerca del almuerzo y la tarde estamos la mayoría ahí. Entonces ahí nos permite un poquito saber cómo está el otro. Sí, faltan tal vez un poquito más de actividades focalizadas a cómo estamos emocionalmente, tal vez sí, falta un poquito. Claro, me imagino que tienen o han tenido, digamos, claro, pacientes de a lo mejor más de un año, no sé, donde a lo mejor te encariñas con la persona, no sé, pues las visitas no son como de ya algo muy técnico, sino me imagino también hay conversación, a lo mejor le dan la vida también al paciente. Y es parte también de la humanización del trabajo. Uno aquí no es que llegue a la casa, un checklist y para la casa, ¿no? Claro. Hay una conversación, sabe cómo está la dinámica. Entonces, de cierta manera te vas conociendo a la persona. Exactamente, y ahí se van generando vínculos que indirectamente te pueden pasar la cuenta. Hay profesionales y técnicos administrativos que se han quebrado emocionalmente porque te afectan, generas un vínculo. Claro, y en especial si tú eres de acá de Ancud y te llega el programa un vecino, un familiar, obviamente la carga emocional es mayor todavía, ¿no? Sí. Nos hemos topado con sorpresas, personas que los veíamos autovalentes, con mucha energía, y de un día a otro les pasó alguna situación y están dependientes en una cama. O sea, bueno, no, es bastante fuerte. Como digo, hay que tener ciertas fortalezas para estar en este programa. Máxime, que usted... No, Jorge. No, era para puntualizar que Máxime trabajan con el dolor, con enfermedades. O sea, ustedes no trabajan en un lugar donde la gente los vaya a visitar y a reírse con ustedes. No son personas sanas, exactamente. No son personas sanas. Ustedes trabajan con eso, por lo tanto tienen que tener una vocación ahí muy, muy fuerte, creo yo. Sí, es un trabajo que igual cada uno tiene que hacer, pero obviamente cuando alguien dice, ¿sabe qué? Yo ya me está afectando mucho. Siempre está la posibilidad de hacer rotación de equipo, ir a otro servicio a lo mejor un tiempo. Siempre está esa posibilidad también. Igual, tiene que ser un autocrítico un poco si te está afectando mucho, ¿no? Jorge, se me olvidó lo que iba a decir. Pero estoy de acuerdo con Boris. Saber si ustedes tenían algún equipo de contención, parece que no lo hay. Entre ustedes son los que se ayudan mutuamente, pero quizás lo que tú hacías mención recién, Iván, el tema de la rotación debe ser importante para este equipo que en el fondo ustedes están atendiendo, pero claro, llegan a la casa y se sufre más cuando se recuerda lo que se está realizando. Es que hay dos cosas. No puede ser indolente, pero también hay que ser profesional. Sí. Tratar de mantener ciertas cosas a raya objetivamente, eso hay que tratar. Igual te afecta, pero ahí depende igual el trabajo y la fortaleza, como digo, de cada uno. Eso igual influye. O cuando ya te está afectando, bueno, es momento de pedir vacaciones también. Hay alternativas. Sí, en algún momento hemos tenido como trabajo con alguna psicóloga laboral para trabajar un poco esto, que ha ayudado bastante, pero es un continuo. Obviamente esto es un continuo. Todos los días ves personas con ciertas mismas características, y a veces no solamente el usuario, el cuidador está con una sobrecarga intensa, con síndrome de burnout, o no tiene red de apoyo, y ahí de repente se te escapa un poco lo que puedes hacer, porque a veces no hay más. ¿Existen cuidadores que no tengan red de apoyo? Existen cuidadores que están sin red de apoyo familiar, podríamos decir. Porque nosotros pasamos a ser también una red de apoyo. Claro. Institucional. No menor, es una problemática no menor. Porque yo pienso que cuidar nosotros tres que no tenemos cultura en ese sentido de cuidar a un paciente, salvo Javier podría ser que está preparado para eso, debe ser muy duro, porque pienso en la carga emocional primero, ya, que significa cuidar a un familiar que está postrado, y claro,
tú dices, yo puedo pensar igual, yo estoy solo en esta instancia y no existe más gente en una primera instancia porque no me estoy abriendo todavía, pero después entran ustedes como equipo y abren ya una ventana más amplia, no en conformidad, sino que puede tener apoyo también esa persona y conversar con alguien que tenga la misma problemática, que es lo importante. Por ejemplo, en la actividad que tenemos mañana con los cuidadores urbanos, ahí, bueno, la asistencia no es muy alta porque es complicado con quién dejo de repente, o no hay quién, o la red de apoyo es muy, digamos, frágil o escasa, pero los que llegan por lo general, más de 30 cuidadores, ahí se dan cuenta, con otros conversan, tienen temas en común, o buscan estrategias, algunos se juntan, se asocian, un poquito ahí el capital social y les sirve, pues, les sirve bastante. De hecho, hace un tiempo estuvo una organización de cuidadores vigente, pero se integró y de hecho uno de los precursores posiblemente mañana vaya para tratar de contar un poquito esto y volver a armar una agrupación de cuidadores de padres. En ciudades más grandes existen organizaciones gigantescas de cuidadores que postulan a proyectos también, principalmente para comprar pañales, que se gasta bastante del presupuesto familiar en pañales. Lo que significa el tener una silla de ruedas también es caro, ¿verdad? Las sillas de ruedas de cierta edad están garantizadas por el Estado, digamos, ahí no hay problema. Se entregan. Ya. Pero ¿desde una edad determinada? Sí, hay una edad, si no me recuerdo, creo que son de los 70 años hacia arriba, igual a los 70. Hay menos edad, hay unos programas pilotos que se llaman, que tienen ciertos requisitos. Pero la silla de ruedas en general, que la ocupan principalmente los adultos mayores, está garantizada. Y no hemos tenido problemas en eso. No hemos tenido problemas en eso. Pero sí los catres clínicos ya no está. Nosotros tenemos un par de catres clínicos que tenemos también en comodato, que alguna vez algún cuidador nos dijo, ¿sabe qué? Se los regalo porque yo sé que otra persona se los tenemos. Hay como dos creo dando vuelta por ahí, que los vamos facilitando a medida que se desocupa. Oye, Iván, ¿les ha tocado algún caso de una persona, no sé, sola, que no tenga red de apoyo, que tenga que cuidar a su papá, a su mamá y que no pueda hacerlo? ¿Qué hace en esos casos? Es como bastante difícil. ¿Qué haría uno si no puede cuidarlo? ¿Les ha pasado algo? Sí, ahí pueden ocurrir varias cosas. O sea, una, que la persona diga, ¿sabe qué? Yo no tengo las competencias, no puedo, me cuesta. Tengo que trabajar. Y si tiene los recursos, es probable que busque a alguien que tenga experiencia para cuidarlo. Que eso son poquitos. U otra, que se puede dar en el peor de los casos, es que lo deje en situación de abandono. Nosotros lamentablemente hemos tenido que hacer algunas denuncias por sospecha de abandono, y ahí obviamente judicializar el caso, y ahí interviene ya el tribunal de familia y se genera un proceso judicial que viene de la mano con otro problema, que no hay dónde dejar adultos mayores también. No, pues acá no tenemos en Ancud. ¿No hay hogares? Acá actualmente está, San Vicente de Paul, que tiene un número importante de residentes, y de ahí hay un hogar particular que ya está prácticamente cerrado, tiene un solo usuario. Así es que no hay más opción. Y en temas judiciales, entender, digamos, el tema de familia, el hijo, o no sé, a lo mejor no es un hijo, un sobrino, ¿es obligación de hacerse cargo de este familiar? ¿Cómo? Hay derechos y deberes. Claro. Sí, uno podría, no es lo mismo, pero podría pensar, por ejemplo, en un niño o un adolescente, un joven que es menor de 18 años de edad. Uno puede llegar y denunciar por una pensión de alimentos, por ejemplo. Si existe posibilidad que esa persona pueda aportar, porque hay cosas que realmente van a aportar, pero lo mismo podría operar por un adulto mayor. Igual. Yo podría demandar a un familiar por pensión de alimentos mayores, que se llama. Y hemos tenido varios casos donde a veces personas por desconocimiento no saben que pueden ocupar ese tipo de herramientas. Sí, pues por lo mismo preguntaba, pues yo creo que hay mucho desconocimiento. O sea, cuando se habla de pensión de alimentos, normalmente es del padre, de la madre. Hemos tenido casos, varios, donde el cuidador principal económicamente está muy mal, muy mal, sobreviviendo, y esta otra persona tiene otros hijos fuera o dentro del matrimonio, pero otros hijos que están con muy buena situación socioeconómica,
Entonces esta persona se le orienta y toma la decisión, porque al final la decisión es de él o de ella, y los denuncia por pensión de alimentos mayores. Y el tribunal ha acogido la demanda y le ha otorgado la pensión. Y con eso obviamente puede mejorar la atención, que es un derecho también. ¿Y ustedes ayudan o hasta qué punto llegan? Pues claro, de ahí pasa al tribunal de familia, pero... Cuando hay vulneración de derechos, o sospecha incluso, nosotros hacemos la denuncia directamente al tribunal de familia. Hemos tenido casos de un poquito más y si corresponde a fiscalía, pero se ve poco. Pero ahí por lo general se orienta y es el familiar que hace la denuncia. ¿Ya? Obviamente nosotros decimos, si quieren antecedentes, que nos digan. Por lo general el tribunal nos oficia y nos dice, informe la situación de salud del usuario, cómo son los cuidados del cuidador, y si efectivamente es cuidador o no, porque también pueden llegar a ese punto. Claro. Lo pasamos como a ser un informante, más que todo. Bien, estimados, pasó la hora, la media hora y la hora volando. Te agradecemos, Iván, tu tiempo, tu disposición. Muy interesante conocer algo que nosotros desconocíamos, que existía en Ancud, que estaba en funcionamiento. ¿Ya? Así que reitero nuestro agradecimiento. Antes de irnos, voy a leer un aviso de utilidad pública que se me pidió, que por favor diera a conocer el programa de Price en relación a la conmemoración de los 50 años. Y dice lo siguiente, someramente: el 23 de agosto graban Ángel de la Nostalgia en Radio Estrella del Mar. El 25 de agosto a las 17 horas en la Cruz Roja invitan a las personas a escuchar este programa, en el cual estará invitado el Ceremi de Gobierno de la región de los Lagos, y la conversación versará acerca de la vida y gobierno del presidente Salvador Allende. Luego, el 28 de agosto, en un lugar que está por determinarse, hay una edición pública de la muralla de 50 años. Esto es a las personas que escriben a un WhatsApp que va a salir en redes sociales su experiencia del golpe de Estado. El 29 de agosto, en el frontis de la comisaría hay un día del detenido desaparecido y se van a plantar árboles en conmemoración de ello. Y luego, a las 12:15 horas, en la Escuela Hierbas Buenas, va a haber un programa del Mineduc y el MINCAP también, que se llama Recorrido de la Memoria. El 1 de septiembre, en el Liceo Bicentenario, a las 12:30 horas, el mismo programa de Recorrido por la Memoria. El 6 de septiembre se instala una placa de sitio de memoria en la comisaría de Ancud, un acto cultural de intervención callejera, y los invitados, además del público en general, son los alumnos de diplomado de la Universidad de los Lagos. 7 y 8, inauguración de la exposición fotográfica Nunca Más, Tierra de Olvido, en el Museo Regional, en la sala de extensión. 7, 8 y 9 de septiembre, en el Teatro Municipal, ciclo de cine del Departamento de Cine de la CUT de 1973, Un Verano Feliz, y son escenas perdidas y cápsulas de un director de cine, Felipe Montoya Peroni, cineasta y escritor. Y finalmente, el 11 de septiembre a las 19 horas, un acto político-cultural en la conmemoración de los 50 años en el Teatro Municipal, a lo cual están todas las personas invitadas a asistir. He cumplido con la solicitud del Price Ancud y la Mesa de Derechos Humanos. Bien, estimados televidentes, gracias, querido amigo Jorge, querido amigo Javier Cabello, e Iván. Gracias, Iván. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por asistir. Estimados televidentes, nos estamos viendo en un próximo programa de mediodía a medianoche. Hasta siempre. Muchas gracias.